Bueno, muy buenas noches, compañeros, compañeras. En esta ocasión queremos dar unos pequeños conceptos del derecho subjetivo y sus limitantes que queremos aportar a los compañeros estudiantes y demás profesionales eh, con conceptos claros sobre el derecho subjetivo. En esto queremos hacer este pequeño debate por medio de esta sala para dar este pequeño aporte en lo que acababa de decir. No sé, bueno, compañera Normita, o quién de ustedes nos puede aportar con un concepto o definición sobre el derecho subjetivo. Yo, compañero, Norma Muñoz les va a contribuir con el concepto del derecho subjetivo. El derecho subjetivo es el poder concedido de una persona por el ordenamiento jurídico y que le permite obrar de alguna forma o exigir algo. Por ejemplo, el derecho a contraer matrimonio, el derecho a reclamar una deuda, a testamento, a pedir una indemnización cuando se ha sufrido un daño. También tenemos al derecho absoluto y al derecho subjetivo relativo. Se hacen valer ante otras personas o personas concretamente identificadas. Derecho subjetivo absoluto se hace valer ante todas las personas que integran la sociedad. Bueno, compañeros, una vez que la compañera Norma nos expuso su definición, el concepto de derecho relativo, ¿alguien nos puede explicar si esto también tiene características que nos ha dado la compañera? Claro, sí. Buenas noches con todos. Mi nombre es Yael Chávez. Las características del derecho subjetivo. Pues se clasifican en lo que es facultad, reconocimiento legal, interés protegido, exigibilidad, facultad, poder jurídico, pretensión y deber correlativo. Bueno, la facultad en el derecho subjetivo implica una posibilidad de actuar, también de reclamar. El reconocimiento legal, el derecho subjetivo debe estar reconocido por el ordenamiento jurídico. El interés protegido busca proteger un interés individual o colectivo entre la sociedad. Exigibilidad puede ser exigido ante los tribunales de justicia. Facultad. Esto implica que el derecho subjetivo tiene la capacidad de actuar, una posibilidad de hacer algo. El poder jurídico es un poder reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico. La pretensión. El titular del derecho puede exigir su cumplimiento a través de los mecanismos legales. Y el deber correlativo, que a todo derecho subjetivo le corresponde un deber jurídico a cargo de otra persona. Es lo que tengo que decir. Bueno, compañeros, de la misma manera como el compañero Jair nos acabó de explicar que en el derecho subjetivo hay características, también les quiero mencionar que hay una clasificación sobre la misma, porque que se puede manifestar de diversas maneras. Digamos, una es según su objeto, según su contenido, según su titularidad. También hay derechos patrimoniales, derechos no patrimoniales, derechos absolutos y derechos relativos. En los derechos, según su objetivo, son aquellos que el derecho a la propiedad y derechos no patrimoniales como no afectan en sí. Según su contenido, derechos potestativos como el derecho de rescisión y derechos de obligación, como el derecho a la prestación de un servicio. Según su titularidad, hay derechos individuales como el derecho al voto, derechos de colectivos como el derecho de huelga. Los derechos patrimoniales son aquellos que tienen un valor económico
como el derecho de propiedad o el derecho de crédito, y en los derechos no patrimoniales son los que no tienen ningún valor económico, como el derecho a la vida o el derecho a la libertad. También ahí hablando de los derechos absolutos y relativos, vamos a explicar que son aquellos que pueden ser opuestos a cualquier persona, como el derecho de propiedad, y el relativo son aquellos que pueden ser opuestos a determinadas personas, como el derecho a un crédito. A la vez también podemos explicar que la relación del derecho subjetivo tiene una correlación del deber jurídico. Esto significa que el derecho de una persona implica el deber de otra persona de respeto a ese derecho. Podemos dar un ejemplo a ello: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y así estaríamos hablando de lo que significa el derecho subjetivo. En ello también, no sé si podemos hablar de la importancia, y si algún compañero nos explica de la importancia del derecho subjetivo, ya una vez de que los compañeros han expuesto la definición, sus características, la clasificación, veamos ahí cuál nos aporta en la importancia, compañeros. Claro, yo, Steven Fiallos. La importancia. Los derechos subjetivos son fundamentales para la vida. En sociedad permiten a las personas actuar libremente y proteger sus intereses. Además, son la base del Estado, del derecho, ya que limitan el poder del Estado y garantizan la igualdad de todos los ciudadanos. Los derechos subjetivos son importantes porque permiten a las personas desenvolverse en la sociedad de forma libre y autónoma. Además, son un instrumento para la protección de los intereses individuales y colectivos. Bueno, también hay en la importancia de lo que el compañero nos acaba de explicar sobre el derecho subjetivo. También yo tengo entendido, y ustedes, compañeros, entenderán que también a lo que decíamos en un principio, hay limitantes, ¿no? Si alguien nos puede explicar sobre sus limitatorios del derecho subjetivo. Yo. Existen diversos límites que pueden ser clasificados de entre tres categorías. Como primero tenemos los límites intrínsecos, que está por la naturaleza del derecho. Algunos derechos por su propia naturaleza tienen un alcance limitado. Por ejemplo, el derecho a la propiedad no implica la facultad de destruir la casa. La capacidad del titular, decimos que los derechos se ejercen en función de la capacidad de obrar del titular. Un menor de edad no puede ejercer todos sus derechos por sí mismo. También tenemos el objeto del derecho. El objeto del derecho también puede determinar límites. Por ejemplo, no se puede reclamar una propiedad de un bien que no existe. Como segundo punto, como segundo límite tenemos los límites extrínsecos, que tenemos la ley. Nos dice que la ley es la principal fuente de límites a los derechos subjetivos. La Constitución, los códigos y las demás normas jurídicas establecen restricciones a la libre actuación de las personas. Los derechos de los demás. Los derechos subjetivos no pueden ser ejercidos de forma que lesione los derechos de los demás. Este principio se conoce como alterum non laedere. El interés social. El interés social o público puede justificar la restricción de ciertos derechos. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión puede verse limitado en varias de seguridad pública. También, de pronto, si alguien conoce de otros límites derivados de aquellos de dos limitatorios, como el intrínseco y el extrínseco, ¿alguien nos puede ayudar? Claro, yo les puedo ayudar. Dice, los límites también hay los límites derivados del abuso del derecho, el ejercicio abusivo del derecho, que se considera abusivo cuando se exceden los límites impuestos por la buena fe, la finalidad social del derecho y las circunstancias del caso. Teoría del uso normal. Esta teoría establece que el derecho debe ser utilizado de acuerdo a su función social y económica. Teoría de la extralimitación. Esta teoría se centra en la finalidad del derecho y considera abusivo su ejercicio, cuando se persigue un fin distinto al previsto. Ejemplos de los límites del derecho subjetivo.
Pueden ser el derecho de la propiedad, el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión. Ya. Además de, bueno, compañeros, a las explicaciones dadas sobre el concepto, sus características, clasificaciones, tenemos que dar una conclusión sobre todos esos conceptos. No sé si alguien nos aporta en una conclusión. Bueno, creo que yo, a voz de mis compañeros, yo voy a dar la conclusión. Lo que pensamos todos y hemos dialogado mediante esta reunión en Zoom, hemos resumido en total que el derecho subjetivo es un concepto fundamental del derecho. Es la facultad que tiene una persona para realizar una acción o exigir una prestación de otra persona, protegida por el ordenamiento jurídico. Los derechos subjetivos son importantes porque permiten a las personas desenvolverse a su manera y siendo de una manera libre y autónoma, sin necesidad de que las demás los presionen o que se rija mediante un guión, como lo dicen los demás, mediante un guión de Hollywood. Esa sería nuestra conclusión en base al tema. Y bueno, a la conclusión del compañero también diríamos que los derechos subjetivos son necesarios para garantizar la convivencia social y el equilibrio entre todos los eh, intereses individuales y colectivos. Ponderación de estos límites es una tarea compleja que requiere análisis caso por caso. Bueno, compañeros, muy agradecido con todos ustedes y también esperando poder haber aportado con estos pequeños conceptos y dejar un poquito más claro qué es el derecho subjetivo con sus limitantes. Muy agradecido y esperando en otra ocasión el podernos reunir y aportar de la misma manera. Esto fue el aporte del Grupo 7 de la Universidad Bolivariana del Ecuador. Muchas gracias. Gracias. Gracias.